Escuche muy bien esto, hermanos. En 1665, nuestro buen hermano Isaac Newton descubrió en su laboratorio que cuando la luz pasaba a través de un prisma transparente, este se dividía formando un abanico de colores. Esto lo llevó a determinar que la luz blanca era la que albergaba todos los colores visibles, a diferencia de lo que se creía en aquel entonces. De hecho, este mismo efecto que Newton vio en su laboratorio es el que podemos ver en el arco iris. Pues cuando hay gotas de agua en la atmósfera, estas funcionan de la misma manera que el prisma que utilizó nuestro hermano en su laboratorio. Y la luz blanca, como lo podemos ver en el arco iris, se divide en 7 colores. Newton también observó que ciertos objetos absorbían algunos colores y reflejaban otros. Y debido a esto, entendió que esos colores reflejados eran los colores que llegaban hasta nuestros ojos, provocando que a los objetos se les pueda asignar un color. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hermano, esto significa que cuando nosotros vemos la superficie de este nuevo bautisterio, por ejemplo, podemos determinar que es color café porque su superficie, que es muy parecida a esta, absorbe todos los colores que existen menos el café. Y por lo tanto, el color café es reflejado hasta nuestros ojos y nuestro cerebro lo decodifica. Hermanos, a pesar de que esto es interesante, probablemente usted se está preguntando, ¿qué tiene que ver esto con la predicación? Bueno, el pasaje que estaremos analizando el día de hoy se parece mucho a ese prisma transparente o a las partículas de agua que se encuentran en el cielo en un día lluvioso. Porque a través de él, a través del pasaje que veremos el día de hoy, vamos a poder observar varios aspectos del extraordinario carácter de nuestro Señor, del Dios de la Biblia. Por lo tanto, el propósito de esta predicación es que usted encuentre consuelo en Dios, reconociendo al ver su carácter, la gran diferencia que existe entre usted y entre Él. Es por esa razón que he titulado este sermón como una exhibición del carácter divino. Abramos entonces nuestras Biblias, hermanos, para descubrir el asombroso y multicolor carácter del Creador del universo. Vamos a retomar la lectura del capítulo 18 de Génesis y vamos a leer desde el versículo 16 hasta terminar el capítulo 18, hasta el versículo 33. Como ustedes saben, leo de la Nueva Biblia de las Américas y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: Abraham intercede por Sodoma y Gomorra. Entonces los hombres se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Abraham iba con ellos para despedirlos. Pero el Señor dijo: ¿ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? Porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Después el Señor dijo: el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande, y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora y veré si hay justos dentro de la ciudad. Perdonaré a todo el lugar por consideración a ellos. Y Abraham respondió: ahora que me he atrevido a hablar al Señor, yo que soy polvo y ceniza. Tal vez falten 5 para los 50 justos.
¿Destruirás por los 5 a toda la ciudad? Y el Señor respondió, no la destruiré si hallo allí 45. Abraham le habló de nuevo, tal vez se hallen allí 40. Y él respondió, no lo haré por consideración a los 40. Entonces Abraham dijo, no se enoje ahora el Señor y hablaré. Tal vez se hallen allí 30. No lo haré si hallo allí 30, respondió el Señor. Y Abraham dijo, ahora me he atrevido a hablar al Señor. Tal vez se hallen allí 20. Y el resto de Abraham dijo, no se enoje ahora el Señor, y hablaré solo esta vez. Tal vez se hallen allí 10. No la destruiré por consideración a los 10, respondió el Señor. Tan pronto como acabó de hablar con Abraham, el Señor se fue, y Abraham volvió a su lugar. Hermanos, esta segunda parte de Génesis 18 evidentemente nos presenta un diálogo entre Dios y al conocer mejor el carácter del Señor. Hermanos, la conversación entre Abraham y Dios que nos presenta la segunda mitad del capítulo 18 tiene el propósito de que tú, al conocer de cerca a ese Dios que está descrito aquí, encuentres consuelo. Y este diálogo se compone de dos partes. Primero vemos la justa revelación de Dios, del versículo 16 al 22. Y la segunda parte nos muestra la compasiva intervención de Abraham, del versículo 23 al 33. Y hermano, quiero que recuerde algo, que al salir por esas puertas, usted podrá sentirse tranquilo al dimensionar de una mejor manera quién es el Dios de la Escritura. Al entender, si se puede decir de esta manera, de qué está hecho la primera parte. Y nuestro pasaje del día de hoy inicia ligando los dos propósitos de la visita de los seres celestiales, esa visita que comenzamos a analizar la predicación anterior. Y hermanos, recordemos que los seres celestiales habían llegado hasta el lugar donde vivía Abraham para comunicarle específicamente a su esposa Sara, que daría a luz en un año a Isaac. Espero que lo recuerde, eso lo vimos hace 2 domingos. Y aquí en el versículo 16 vemos que inmediatamente después de haber entregado ese mensaje, inmediatamente después de haber cumplido con su primera misión, y a pesar de las comodidades que les había dado Abraham con su gran hospitalidad, versículo 16, entonces los hombres se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Ellos tenían que cumplir su segunda misión de su visita. Y para nosotros, que conocemos bien una de las historias bíblicas más populares, el hecho de que ellos miraran hacia Sodoma nos comunica de inmediato que esta segunda misión se relacionaba con la justicia divina, la cual, por cierto, tiene que tener esto en cuenta. La justicia de Dios será protagonista a lo largo de todo este pasaje. Sin embargo, para Abraham todavía era desconocido lo que sus invitados estaban por hacer. Ahora, hermano, el texto continúa describiendo que, y véalo ahí en su Biblia, Abraham iba con ellos para despedirlos. Y esta pequeña frase, para algunos estudiosos como Gordon Wenham, que es muy citado aquí, es una alusión al carácter piadoso de Abraham, con el que este texto contrastará su carácter con el carácter de Dios. Y probablemente usted lo notó. En esta frase podemos apreciar una relación entre Abraham y los personajes intachables como Noé y Enoc, porque ellos también, dice la Escritura, que caminaron con el Señor.
Abraham estaba andando con el Señor, así como lo hizo Noé y como lo hizo Enoc. Y de alguna manera, este texto está poniendo a Abraham en un nivel muy alto de la vida espiritual. Literalmente, este pasaje con esta pequeña referencia está poniendo a Abraham en las grandes ligas de la fe, junto con Noé, junto con Enoc. Para que al final de cuentas comprendamos, escuche bien esto, que ni siquiera el hombre más piadoso puede compararse con el Dios Todopoderoso. Y lo vamos a ver. Y en este caminar, versículo 17, el Señor dijo: ocultaré a Abraham lo que voy a hacer, porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa. Escuche bien. Note la seguridad con la que el Señor dice estas palabras. Y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora sí, hermanos, llegó el momento de identificar cuál es el primer color del carácter de Dios trazado en este pasaje. Tome la analogía de la luz refractada del arco iris. Y vea, hermano, cómo el Señor basa su determinación de comunicarle a Abraham lo que está por hacer, basándose en su omnisciencia. Porque él menciona sin ninguna vacilación lo que ciertísimamente Abraham llegará a ser. Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa. Punto final. Y no nada más eso, sino que Abraham llegaría a ser el vehículo de la bendición para todo el mundo. Y hermano, una vez más, nosotros que estamos de este lado de la historia, sabemos que esto que Dios estaba diciendo en futuro ya se cumplió. Israel fue y sigue siendo un pueblo tan grande que tiene descendientes prácticamente en todas las naciones de la tierra. Y también Israel es tan poderoso que no ha habido nación o alianza de naciones que la hayan podido destruir. Y principalmente fue en Israel, de Israel, específicamente de la tribu de Judá, que nació el Salvador del mundo, que trajo bendición a todas las naciones de la tierra. Y como puede darse cuenta, hermano, el Señor afirma esto muchos años antes, porque Él es omnisciente. Y la buena noticia es que en su conocimiento absoluto, Él también ha declarado algo acerca de usted y de mí. Escuche lo que dice Apocalipsis 21, 3 y 4. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y hermanos, así como lo que Dios dijo antes, de antemano, allí en la historia de Abraham, se cumplió, tú puedes descansar en que lo que les acabo de leer en Apocalipsis también se cumplirá. Por lo tanto, la omnisciencia de Dios, esa parte de su carácter que no comparte con nadie más, te debe de llenar a ti de paz en este momento. Te debe de llenar de consuelo, de esperanza. Ahora, algo importante, hermano. No crea que Dios lo ha escogido a usted solo para recibir puras bendiciones y llenar nuestras bolsas de bendiciones. No. Sino que al mismo tiempo, Dios le revela su propósito a Abraham debido a lo que Abraham habría de hacer como consecuencia. Versículo 19.
y yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Hermanos, si usted tiene una Biblia Reina Valera, puede notar que ahí hay una variación importante, pues el texto dice, porque yo sé que mandará a sus hijos, en lugar de, y yo lo he escogido para que mande a sus hijos. Pero aquí el punto, hermano, es que este versículo nos revela que las bendiciones dadas por Dios al hombre vienen inequívocamente acompañadas de acciones que lo glorifican. A causa de la elección y la bendición de Dios a Abraham, entonces Abraham enseñaría a sus siguientes generaciones a caminar con Dios. Y por causa de su elección y bendición, Abraham viviría en esta tierra justamente. Por lo tanto, hermano, no vaya usted a olvidar que la vida de piedad, que el cristianismo, no solo se trata de recibir y recibir bendiciones de parte de Dios, sino que implícitamente también es necesario dar frutos dignos de arrepentimiento. Se trata, la vida del creyente, de que Dios cumpla en él todo lo que él ha dicho acerca de los redimidos. Hermano, puede darse cuenta cómo este texto, a pesar de que esté en el primer libro de la Biblia, a pesar de que haya sido escrito sobre un momento muy lejano a usted, empieza a tener sentido también en su propia vida. Ahora, hermanos, a continuación el texto nos presenta el segundo color o el segundo aspecto del carácter de nuestro Dios. Versículo 20. Después el Señor dijo, el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande, y su pecado es sumamente grave. Y hermano, este versículo nos muestra que además de saberlo todo, Dios también es misericordioso. Hermanos, una de las características de Dios es que Él es grande en misericordia, como se lo comenté hace un momento. Y hermano, la palabra aquí, clamor, sugiere que Dios no pasó por alto la aflicción, el dolor, que venía como resultado del pecado de los habitantes de Sodoma y de Gomorra. Y hermano, así como Dios escuchó la voz de la sangre de Abel, que clamaba a él por venganza, ¿lo recuerdan, hermanos? Esto lo vimos en la primera predicación de Génesis 4. De esa misma manera, el Señor escuchó las aflicciones que había dentro de estas ciudades tan pecaminosas. Hermano, el Señor no es un Dios distante. En su misericordia, Él inclina su oído. Hermano, de alguna manera, aunque sea una que nos cueste trabajo dimensionar, el Señor también mostraría su misericordia al ponerle fin, al exterminar el pecado de estas dos ciudades, con ellas incluidas. Y así como Dios acabó con Sodoma y Gomorra, la Biblia nos enseña que Él también acabará con Satanás y sus secuaces. Esta misericordia mostrada para las víctimas de Sodoma y Gomorra, en algún momento será mostrada para los redimidos que estén aquí en tribulación. Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y el versículo 15 añade, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y es justamente por esta razón
que quiero que encuentre consuelo en el Señor. Hermanos, Él ha determinado en su grande misericordia que el pecado de Satanás, que el pecado del mundo y su pecado, eso que tanto lo aflige, que lo persigue, que lo daña, en algún momento será eliminado. Ya no habrá nada que sufrir. Cuando el Señor venga en su gran gloria, no existirá nada que nos haga mal. Él estará gobernando justamente. Y en su gobierno podremos ver reflejada con mayor claridad su gran misericordia. Ahora, hermanos, será a partir del siguiente versículo, el versículo 21, que comenzaremos a ver el siguiente color del carácter de Dios. Vamos a ver su justicia, la cual, como les mencioné, es la más sobresaliente en todo este pasaje. Pero antes de continuar, antes de llegar ahí, es necesario hacer una breve aclaración. Porque, hermano, a simple vista, uno podría concluir que el versículo 21 está contradiciendo lo que ya vimos. O sea, que al parecer, a simple vista, este versículo 21 desmiente que Dios sea omnisciente. ¿Por qué? Porque el versículo 21 dice: descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Hermanos, ¿será que en realidad Dios tenía que bajar para comprobar lo que estaba pasando en esas ciudades? ¿Que Noé, acabamos de decir, es omnisciente? Hermanos, de ninguna manera. Sino que aquí Dios está usando un lenguaje muy parecido al que utilizó en la historia de la Torre de Babel, en donde vimos que el hecho de que Dios mencionara que tenía que descender desde su trono para ver la torre que los hombres estaban construyendo con tanto esfuerzo, era una simple burla, con la que el Señor manifestaba lo insignificante que es ante Él, incluso el logro más grande de la humanidad. En este caso, hermanos, Dios descendería a Sodoma y a Gomorra con tal de que para nosotros, los humanos, no hubiera lugar para la duda. Pues lo hizo como si fuera un juez acumulando evidencia. Dios estaba comprobando en persona que el pecado que había causado el clamor estaba consumado. Pero este era un testimonio no para Él, sino para nosotros. Porque no es que Dios necesitara bajar. Él lo sabe todo. Él lo puede ver todo. Él está en todas partes. Sino que los hombres necesitaban la comprobación de que el pecado de Sodoma y de Gomorra había llegado a su punto de quiebre. Por lo tanto, versículo 22. Entonces los hombres se apartaron de allí y comenzaron a ir hacia Sodoma, mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Señor. Hermanos, los ángeles que empezaron su camino hacia Sodoma después de haber estado comiendo con Abraham, sabían que el veredicto del juez de toda la tierra ya estaba dado. Que su justicia, uno de los elementos menos apreciados por el hombre que colorean el carácter de Dios, se iba a manifestar. Y de una manera que sinceramente no comprendo en totalidad, esto fue no nada más claro para los ángeles, sino también fue clarísimo para Abraham. Abraham se dio cuenta de que Dios juzgaría y castigaría con su ira a estas ciudades.
Porque note cómo algo implícito en la explicación que el Señor da de su visita a Sodoma y Gomorra, o algo, no sabemos, en la manera en la que los ángeles comenzaron a caminar hacia allá, le informó a Abraham que efectivamente Dios castigaría, sí o sí, el pecado de esos lugares. Y en realidad este pasaje no detalla con precisión qué fue eso que Abraham pudo percibir, pero sí nos muestra la manera en la que él reaccionó al entender que además de ser un Dios omnisciente y un Dios misericordioso, Dios también es justo y por lo tanto es temible. Y antes de pasar a la segunda mitad de esta predicación, en la que contemplaremos más a detalle cómo Abraham interviene compasivamente por los moradores de Sodoma y de Gomorra, recapitulemos rápidamente lo que hemos aprendido hasta este momento. Hermanos, como el prisma de Newton, este texto nos ha mostrado que el carácter de Dios está compuesto por su omnisciencia, por su misericordia y también, aunque a muchos no les guste, por su justicia. Y deseo, queridos hermanos, que hasta este punto esté siendo confortado por cada uno de estos atributos del Señor. Hermano, tú puedes estar tranquilo porque el Dios vivo y verdadero todo lo sabe. Es grande en misericordia y no pasará por alto la injusticia. Deseo realmente que tú encuentres consuelo en el Señor. Ahora, pasando a la segunda mitad. Desde el versículo 23 hasta el 33, vamos a ver la reacción de Abraham ante la revelación de la justicia de Dios. Lo cual, por cierto, es especialmente repetitivo. Así que, por favor, hermano, le pido paciencia con Abraham. Pues vamos a ver cómo él insiste 6 veces. Hermano, fue igual de insistente que un niño en el supermercado que quiere que le compren un juguete. Hasta que de plano el Señor le pone un alto, le pone un estate quieto, como decimos los mexicanos. Versículo 23. Y Abraham se acercó al Señor y dijo: ¿en verdad destruirás al justo junto con el impío? Y hermano, note cómo aquí en el texto sucede algo raro, porque el texto ya nos había dicho que los ángeles se habían alejado, mientras que Abraham y el ángel del Señor se habían quedado parados en el mismo lugar. Pero ahora el versículo 23 todavía nos muestra algo más. Que Abraham, quien ya estaba con el Señor, todavía se acerca más al Señor para hacerle una pregunta muy comprometedora. Hermano, este detalle nos revela el gran amor que Abraham tenía por el Señor. Pues él no quería ponerlo en entredicho, ni siquiera delante de los ángeles. Por lo tanto, es en secreto y bajo su limitado entendimiento humano que Abraham trata de hacer recapacitar a su amado Señor. ¿En verdad destruirás al justo junto al impío, Señor? Y hermanos, en esta pregunta, Abraham resume una serie de pensamientos con los que nosotros también solemos cuestionar y dudar del Creador y del Amo del universo. De verdad, Dios, ¿vas a hacer algo que a mí como humano me parece injusto? ¿De verdad te atreves, Señor?
¿quién te crees que eres? ¿O qué? Bueno, en realidad, Abraham no fue tan altanero como solemos serlo nosotros. Todo lo contrario. Como lo acabamos de ver, él se acercó para no difamarlo, ni siquiera con los ángeles. Y de hecho, en la medida que avanza este pasaje, vamos a ir viendo cómo estas intervenciones incansables de parte de Abraham se empapan de humildad. Pero al final de cuentas, hermano, incluso Abraham, este hombre que según el texto estaba siendo contado como uno de los grandes héroes de la fe, estaba pasando por alto que, y grábese esto, para toda su vida, todo lo que hace Dios es justo. Todo. Sea que lo entendamos o sea que no lo entendamos todavía. Y no se angustie, hermano. Conforme avanza el texto, Abraham es orillado a entender esta lección. Y espero que tú también seas orillado a entender quién es el Dios de la Biblia. Que no es el Dios que tú quieres que sea, sino Él es. Pero antes de que lleguemos hasta eso, Abraham comienza su defensa de la humanidad con el siguiente razonamiento. Versículo 24. Señor, es que tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿En verdad la destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella? Y es que parece lógico. Porque estamos hablando de Sodoma, una ciudad grande en la antigüedad. Una ciudad tan exuberante que Lot la escogió para habitar en ella. ¿Lo recuerdan? Y de hecho, aquí Abraham está pasando por alto que el Señor no solamente destruiría a los habitantes de Sodoma, sino a los de Gomorra también, por lo que matemáticamente las probabilidades de encontrar 50 personas que valgan la pena aumentan. Y sería muy cruel bajo nuestro pensamiento terrenal que estas 50 personas buenas murieran por causa de los malos, ¿no cree? Y entonces Abraham añade, versículo 25, lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra, ¿no hará justicia? ¡Wow! ¿Qué lección de ética y de moral le está dando Abraham al Creador de todas las cosas? Incluso a nosotros nos puede resultar chocante leer esto. Y hermano, no lo culparía si a usted le dan ganas de darle un zape a Abraham. Un zape es un golpe acá atrás en México. Pero hermanos, no se equivoquen. La verdad es que este razonamiento no está lejos de nuestro corazón. Y a diferencia de Abraham, nosotros razonamos así y de manera totalmente arrogante. Incluso algunos de nosotros se atreven a alzar el puño contra el cielo y decir, ¿por qué, Dios? ¿Por qué permitiste eso? ¿Por qué hay maldad e injusticia en este mundo? ¿No se supone que tú debes encargarte de todo esto en tu rol del juez del universo? Hermanos, lejos esté de nosotros enjuiciar y cuestionar al Dios vivo y verdadero. Y es entonces, en la divina respuesta, cuando brilla otro de los colores del carácter de Dios. Note cómo el versículo 26 se desborda con la gracia sublime del perfecto Dios. Versículo 26. Entonces el Señor le respondió, si hallo en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por consideración a ellos.
Mire cómo Dios, en su gracia, estaba dispuesto a salvar a toda una ciudad que no merecía ser salvada por causa de 50 personas. Hermano, no crea que aquí Dios está mintiendo. Él no miente. Dios no le estaba dando por su lado a Abraham para consolarlo, sino que su respuesta la podemos tomar como genuina. Verdaderamente, si había 50 justos, Dios salvaría, porque es un Dios de gracia. Pero recapacitando un poco mejor, Abraham le responde al Señor de la siguiente manera. Versículo 27. Ahora que me he atrevido a hablar al Señor, yo que soy polvo y ceniza, y aquí podemos ver otra vez la humildad con la que Abraham se dirige, a diferencia de nuestra altanería. Versículo 28. Tal vez falten 5 para los 50 justos. ¿Destruirás por los 5 a toda la ciudad? Hermanos, todo parece indicar que Abraham se había acordado de la fama de los sodomitas. Bueno, de hecho, él los conocía muy bien, porque los había rescatado de los reyes que los habían sometido. Hermano, eso lo vimos en el capítulo 14 de Génesis, espero que lo recuerde. Y en un golpe de realidad, Abraham se da cuenta que definitivamente no había 50 justos en aquel lugar. Él los conocía muy bien. Incluso conocía a su rey. Pero una vez más, la extraordinaria gracia del Señor se hace presente, porque el Señor respondió, como lo dice el texto: no la destruiré si hallo allí 45. Hermanos, nuestro Dios es increíble. No solamente es un Dios justo y omnisciente, sino que también es un Dios lleno de gracia y de misericordia. Y por este motivo, el rey David lo exalta en el Salmo 103, versículo 8, de la siguiente manera: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Y sabe quién parece que estaba abusando de esta clemencia? Abraham. Porque lea lo que dice el versículo 29. Abraham le habló de nuevo: tal vez se hallen allí 40. Y seguramente, hermano, a estas alturas, a usted ya le empezó a dar un cosquilleo por todo el cuerpo a causa de la desesperación que nos provoca este hombre, Abraham. ¿No se da cuenta, Abraham? ¿Qué estás haciendo? Abraham está tratando nada más y nada menos que con el amo y el Señor del universo. ¿Cómo te atreves, Abraham? ¿Cómo se te ocurre debatir con el Todopoderoso? Y hermanos, es que más allá de regatear, más allá de que esta costumbre de tratar de reducir el precio de algo siga siendo parte de la cultura del Medio Oriente hasta nuestros días, y más allá de que en la Biblia sea normal repetir las cosas importantes, la verdad es que Abraham ya está llegando al límite de la cordura. Ya van 3 veces en las que él insinúa que al destruir toda una ciudad, Dios estaría cayendo en el error de tratar al justo de la misma manera que se debe de tratar al injusto. Pero a pesar de estas graves insinuaciones, la gracia del Señor nos sorprende todavía más. El texto continúa diciendo: y él, refiriéndose al Señor, respondió: no lo haré por consideración a los 40. Y hermanos, definitivamente ya a partir del versículo 30, se asoma por completo un nuevo elemento, un nuevo destello del carácter de nuestro Dios. Esto es su paciencia. El Señor también es paciente. Hermanos, Nehemías 9:30 nos enseña que Dios fue muy paciente con los israelitas.
Pues aun cuando ellos transgredieron constantemente su ley, Él los amonestó por mucho tiempo, mandándoles muchos profetas para que se arrepintieran. Incluso 2 de Pedro 3:19 nos muestra que la paciencia del Señor sigue actuando hasta el día de hoy, reteniendo su regreso, reteniendo su ira, con tal de que todos vengan al arrepentimiento. Hermano, definitivamente, si no fuera por su paciencia, muchos de los que estamos aquí ya habríamos sido aniquilados. Entonces, no eches en saco roto la paciencia que Él ha tenido contigo, no solamente con Abraham, no solamente con Lot, sino contigo. Y encuentra consuelo, pero también esperanza y ánimo en el Señor. Si no fuera por la paciencia de Dios, Abraham no habría llegado hasta el versículo 30, que dice: entonces Abraham dijo una vez más: no se enoje ahora el Señor y hablaré. Tal vez se hallen allí 30. Y hermanos, para no hacerles sufrir más, a manos de el incesante Abraham y desesperante, escuche de una vez por todas lo que dice el pasaje hasta el versículo 32. No lo haré si hallo allí 30, respondió el Señor. Y Abraham dijo: ahora me he atrevido a hablar al Señor, tal vez allí haya 20. Y él respondió: no la destruiré por consideración a los 20. Y finalmente, entonces Abraham dijo: no se enoje ahora mi Señor y hablaré solo esta vez. Ya te habías tardado, Abraham, en entender que ya tenías que callar. Tal vez se hallen allí 10. Y esto es asombroso. No la destruiré por consideración a los 10, respondió el Señor, quien es paciente, amplio en misericordia. Qué maravilla, hermanos. En pocos pasajes de la Escritura brilla de esta forma tan fuerte la gracia del Señor. Pero, ¿esto tendrá una aplicación práctica en tu vida? La gracia que Dios le mostró a Abraham al considerar la restauración de los que vivían en Sodoma y Gomorra, ¿aplica para ti? Esa es la pregunta importante. Hermano, estoy casi seguro de que usted entendió el punto más rápido de lo que lo hizo Abraham. El punto es que, aun si Abraham se hubiera atrevido en un arranque ya de locura total a llegar hasta el número 1, la respuesta de Dios siempre hubiera sido la misma: no la destruiré por causa de ese 1. Y sabemos que eso no sucedió, porque efectivamente Sodoma y Gomorra fueron arrasadas. Actualmente no hay rastro de ellas. Incluso hay un grupo de investigadores liderados por el arqueólogo Steve Collins que considera firmemente haber encontrado los restos de esta ciudad. Que literalmente, escuche bien, y usted puede viajar a Jordania para verificarlo. Ellos dicen que literalmente esta zona fue devastada, derretida por las altas temperaturas. Y es que, hermanos, el punto importante aquí es reconocer que no había nadie, ni Abraham, ni Lot, ni ninguno otro que pudiera detener la justicia de Dios. Porque, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Escuche bien,
no hay ni siquiera uno. Ni siquiera tú, que has recibido la bendición de la salvación eterna que no merecías. El rescate de tu alma lo has recibido solo por la gracia del Señor. Puedes entonces entender cómo todavía somos alcanzados por la misma gracia demostrada por Dios aquel día en el que estaba con Abraham. ¿Tiene aplicación esto a tu vida? La gracia reflejada en este pasaje ¿tiene que ver contigo? Sí. Porque ¿cómo no vas a salir por esas puertas fortalecido al recordar la inmensa gracia que compone el carácter de tu Salvador, de tu Señor? Hermanos, nosotros nos gloriamos en la gracia del Todopoderoso. No necesitamos otras cosas. Nuestra gloria es Cristo, la gracia demostrada en aquella cruz. No necesita nada más, hermano. Y quiero aprovechar para exhortar a aquel que todavía no ha echado mano de esa gracia del Dios de la Biblia. Escucha esto. Por gracia, tú, que no has creído en Cristo como tu Señor y Salvador, puedes ser salvo por medio de la fe, por medio de creer que Jesús es tu Salvador y creer que Él ha venido al mundo para morir por los suyos y que resucitó conquistando a la muerte para darte vida eterna junto con Él. Por medio de creer en esto, tú también puedes descansar en la gracia del Señor. No por medio de tus obras, porque eres igual a cualquier sodomita. Tú no eres la excepción. Y yo sé que esto puede sonar muy fuerte, pero resuena con más fuerza la gracia de Dios. A Él sea la gloria. Y ya casi para terminar, el último versículo nos revelará otro de los destellos del hermoso carácter de nuestro Señor. Me refiero a su absoluta soberanía. Y hermanos, es que su gracia fue tan evidente, tan palpable, que uno podría llegar a pensar que Dios mostró una debilidad de carácter al darle tanta cabida a las peticiones compasivas que Abraham hizo. Hermanos, el relato llega a un momento en el que uno sospecha que Abraham es quien está controlando la situación, mientras que Dios está acatando todo lo que él dice. Podríamos razonar de esa manera, pero no debemos confundirnos, porque en realidad Dios es el que tiene el control, no solamente de esta peculiar conversación entre él y Abraham, sino que Él gobierna por sobre todo lo que sucede en el universo. El versículo 33 muestra cómo Dios le pone un punto final a esta conversación y así demuestra quién manda. Tan pronto como acabó de hablar con Abraham, el Señor se fue, sin dar explicaciones, sin rendirle cuentas, sin darle más cabida. El Señor dijo: ya lo he decidido, te lo he comunicado y ya me voy. Y como lo sugiere el pastor MacArthur, ya aquí no se podía hacer nada más. El juicio era inevitable. El rey soberano, el que hace lo que a él le plazca,
había pronunciado su juicio y el buzón de quejas y sugerencias ya no estaba disponible. Y ahora sí, finalmente, en la última parte del texto, podemos ver un destello, un reflejo del último color del carácter de nuestro Señor. De los que yo he podido encontrar, porque seguramente hay muchísimo más aquí. Pero me esforcé en resaltar siete aspectos del carácter de Dios para que te lleves, hermano, la imagen de los 7 colores del arco iris. Y tú puedes decir, eso me recuerda quién es mi Señor. Y este último aspecto de su carácter es su santidad. Que Abraham volvió a su lugar. Y usted dirá, ¿qué es esto? ¿Qué me quiere decir? Bueno, Abraham volvió a su lugar y esto sucedió después de que Dios se fuera. Así dice la Escritura, ¿correcto? Bueno, la pregunta importante aquí es, ¿a dónde se fue el Señor? ¿Quién me puede decir a dónde se fue el Señor? La pregunta lógica sería, ¿se fue a Sodoma? ¿No? Lo curioso es que el versículo siguiente, o sea, Génesis 19:1, nos muestra que solamente los 2 ángeles llegaron hasta Sodoma. El Señor emitió su juicio, pero Él no se fue a Sodoma. ¿Será esto un error del texto otra vez? No. Esto en realidad concuerda mucho mejor con el grueso de las Escrituras. Escuche cómo comienza Habacuc 1:13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. Hermanos, Dios es tan santo. Dios está tan apartado del pecado que aborrece convivir con Él. Y es aquí en donde vemos la santidad de Dios. Él se apartó del pecado. Incluso los ángeles, y lo veremos más adelante, no querían estar ahí, les daba asco. Porque Dios es santo, Él no convive con el pecado. Y si tú, diciéndote cristiano, estás consintiendo como un cachorrito aquí adentro el pecado en tu vida, ten mucho cuidado, hermanos. Porque el Señor es omnisciente. Sí, es justo y ha sido paciente contigo. Es misericordioso, pero tarde o temprano aplicará su justicia. No vaya a ser que termines aniquilado como Sodoma y como Gomorra. Y hermanos, al mismo tiempo esa santidad nos da esperanza, porque cuando estemos con Él, ya no habrá pecado, porque donde mora Él no hay cabida para la perversidad. Por lo tanto, espero que esta conversación entre Dios y Abraham te haya llevado a encontrar consuelo. ¿En dónde? En el extraordinario carácter del Dios vivo que nos muestra la Escritura. Del único Dios verdadero que nos ha revelado su carácter por su amor y por su gracia a través de su palabra perfecta. Por lo tanto, nunca olvides que Dios es omnisciente, que Él es misericordioso, también es justo. Nunca lo olvides. Que también es un Dios de gracia, un Dios paciente, soberano y santo. Oremos.